Hola, estimados alumnos. Este es el video para la explicación de la evaluación 3 de matemática para segundo ciclo, tercero y cuarto medio. La tercera prueba es de función cuadrática. La prueba en general consta de muchas preguntas de selección múltiple en una primera parte y después una parte de desarrollo, pero corta. Entonces, en la primera pregunta de la selección múltiple, la pregunta dice: la función cuadrática es una herramienta que podemos, aquí me faltó colocar, utilizar en áreas como, ¿ya? Y aparecen las alternativas acá. Recuerden que la matemática está presente en todo y pueden buscar la respuesta a esto en Google. No hay problema en eso. En la pregunta 2, revisen la página 8 del texto. Ahí está la respuesta. Lean bien la página 8 en la parte de arriba. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Y lean bien también las oraciones que aparecen aquí y vayan descartando la que no es. ¿Ya? Para que después acá marquen la alternativa correcta. En la pregunta 3 habla acerca de los coeficientes. Estos también los encontramos en la página 8 del texto. ¿Ya? Recuerden que la forma general de la función cuadrática es ax cuadrado más bx más c, y los coeficientes corresponden a las letras a, b y c. ¿Ya? Recuerden también que la función puede tener 3 términos, 2 términos, que puede ser ax cuadrado más bx o ax cuadrado más c, o puede tener un solo término que viene a ser el ax cuadrado. ¿Ya? Los coeficientes siempre están presentes, sobre todo el coeficiente a. ¿Ya? Ese no puede faltar. Ahora, si observamos la función, tenemos que el primer término es una fracción, el segundo un decimal y el tercero un entero. También lo podemos escribir como f de x es igual a 1/3 x cuadrado menos 0,5x menos 1. ¿Ya? La fracción también se puede escribir así. Luego ustedes extraen los coeficientes. En la pregunta 4 tenemos que evaluar la función cuando la x vale 1 y cuando la x vale 2. Es decir, reemplazamos los valores de la x en la función, primero para 0 y después para 2. Nos quedaría algo así: y es igual a 0 al cuadrado, estoy tomando el primero que es cuando la x vale 0. Después dice más 5 por 0 menos 2. Resuelven y van a encontrar el valor para la I1. Lo mismo tienen que hacer cuando la x vale 2. 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 2. Recuerden también que las potencias en este caso sería la base multiplicada 2 veces, está elevada a 2, por eso. Es lo mismo que tener 2 por 2. Acá es lo mismo que tener 0 por 0. Cuando encuentran el valor de la I1 y de la I2, lo buscan acá y marcan la alternativa correcta. ¿Ya? Luego en la pregunta 5 nos habla acerca de la orientación de la parábola. La respuesta está en la página
13 del texto, ¿ya? Aparecen unos gráficos indicando cómo se llama cuando la parábola va con las ramas hacia arriba o cuando va con las ramas hacia abajo. ¿Ya? Tiene un nombre, aparece en la página 13. En la pregunta 6 hay un ejemplo en la página 17. ¿Ya? Está muy bien explicado para poder resolver el eje de simetría. Lo primero que tienen que hacer es identificar los coeficientes. Coeficiente A, B y C. ¿Por qué? Bueno, les voy a ayudar aquí un poco. El A es 1, el B es menos 2 y el C es menos 3. Con los coeficientes trabajamos para sacar todos los elementos de la parábola. En el caso del eje de simetría utilizamos la fórmula x igual a menos b partido 2 por a. Reemplazan los valores de b, en este caso por menos 2, y de a por 1. Ojo aquí con el signo. ¿Por qué? Porque el coeficiente b en esta función es negativo. Por lo tanto, arriba nos va a quedar menos 2. ¿Ya? Y abajo reemplazan la a por el 1. Cuando encuentren este valor, lo marcan acá en la alternativa. En la función 7 se hace igual que el ejercicio 7, se hace igual que el 6. Utilizan la misma fórmula, menos b partido por 2a. Pero ojo aquí la función. El coeficiente a, dijimos, acompaña siempre a la x cuadrado. Por lo tanto, acá el coeficiente a es menos 2 y el b es 12. Digamos que está la función como al revés, pero mientras haya un coeficiente a acompañando a la x cuadrado, primero es una función cuadrática. Y aunque esté al revés o desordenada la función, siempre tiene que haber un coeficiente a. Esta función no tiene coeficiente c. Cuando eso pasa, decimos que el coeficiente c es 0. Luego que extraen los coeficientes, los reemplazan de nuevo en la fórmula pequeña que está aquí. La pregunta 8 está relacionada con la pregunta 7. ¿Ya? La pregunta 8 tenemos que el vértice está formado por una ordenada que se llama X y por una abscisa que se llama Y. ¿Ya? Esto representa un punto. En el caso de la parábola va a representar un punto mínimo o un punto máximo. ¿Ya? Tenemos que, como ya nos dimos cuenta, tiene una ordenada que se llama X y como dice la pregunta, el vértice para la función de la pregunta anterior, esa es la función, ya calculamos el X, lo vamos a obtener de aquí. Por lo tanto, este valor lo tienen que reemplazar en la función. ¿Ya? Entonces, este valor que les va a dar aquí, lo reemplazan aquí y lo reemplazan acá. Y van a obtener el valor de la y. ¿Por qué? Dijimos al principio de esta materia que f de x era igual a y. Y van a obtener
el valor de la abscisa. Lo buscan acá después con los dos. Recuerden que el primero es X y el segundo es Y. En la pregunta 9 se pueden ayudar en la página 21. ¿Ya? Ojo, sí. Recuerden que esta es una ayuda para cuando lleguen al punto de resolver la parte de abajo de la raíz cuadrada. ¿Por qué? Nos preguntan por las intersecciones con el eje X, ¿ya? De la función. La parte de la ecuación de la función, la que está al lado derecho, hay que igualarla a 0. Es decir, x cuadrado menos 3 más 3x, más 5 lo igualan a 0. Y resuelven, extraen los coeficientes, a es 1, b es 3 y c es 5. Una vez extraídos los coeficientes, resuelven por la fórmula de la ecuación completa, ¿ya? Porque si nos damos cuenta tiene los 3 coeficientes. Entonces tenemos que x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo partido por 2a. A veces ponen la línea divisora desde la raíz para allá. No, es todo, ¿ya? De aquí van a obtener un valor, o sea, dos valores, porque esta ecuación tiene dos valores. Ahora, si bajo la raíz les da un número negativo, significa que esta raíz, para el conjunto de los números que estamos viendo nosotros, no existe. Por lo tanto, el problema, si no existiera, no tiene solución. Buscan la alternativa acá y la marcan. Después nos preguntan por la misma función en la pregunta 10. Dice f de x igual a x cuadrado más 3x más 5. Para buscar ahora la intersección con el eje y. A ver, cuando nos piden la intersección del eje x, eso significa que la parábola corta al eje x en 2 puntos. Esas son las intersecciones con el eje x. Con el eje y es cuando corta al eje y, que es el vertical. Supongamos que es así la parábola. El corte estaría aquí. Y ese punto es el que buscamos acá. ¿Cómo? Decimos que la x es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, en las alternativas todas empiezan con 0. ¿Ya? Entonces reemplazan la función donde está la x por un 0. Es decir, f de 0 igual a 0 al cuadrado más 3 por 0 más 5. ¿Ya? Resuelven y buscan la alternativa. En la pregunta 11 habla acerca de la discriminante y aquí aparece la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, es la parte de abajo de la raíz cuadrada de la función de la ecuación cuadrática. Esta es lo mismo. La respuesta aquí aparece en la página 25. ¿Ya? Me olvidé de decir acá que las respuestas de la pregunta 9 y pregunta 10 se pueden ayudar para encontrar la respuesta en la página 21. Las dos aparecen ahí. La pregunta 11 en la página 25. En la pregunta 12 dice, el valor de la determinante para la función es, ¿ya? Ocupan la fórmula de la determinante.
b al cuadrado menos 4 por a y por c. ¿Qué se necesita entonces? Los coeficientes de la función. A es 1, b es 3 y c es 5. Reemplazan los valores de a, de b y de c aquí y van a encontrar un valor. Ese valor tiene que estar en alguna de estas alternativas. Pasamos ahora a la segunda parte, que es primero evaluar la función. Dice complete la tabla. Esto se hace mediante la evaluación. ¿Ya? Les coloqué una función cortita para que pudieran hacerlo cómodamente y no fuera tan larga ni engorrosa. Entonces, tenemos los valores de la x entre el menos 2 y el 2. Entonces, reemplazamos este valor donde está la x. Entonces, en el primer caso, tenemos f de menos 2 sería menos 2 al cuadrado. Y esto nos entrega un valor. Recuerden que esto es lo mismo que tener menos 2 por menos 2. Lo mismo hacen con el menos 1. El valor que les da aquí lo anotan acá. No es 0 por si acaso, no se vayan a confundir. Lo mismo acá con f de menos 1. Menos 1 al cuadrado, lo mismo que menos 1 por menos 1. Y así con el 0, con el 1 y con el 2. ¿Ya? Los resultados que les vayan dando lo van anotando aquí. Después dice, esboce la palabra. Esbozar significa hacer un dibujo sin tanto detalle. Esto se saca mediante el coeficiente a de la función. Recuerden que delante de esta x hay un 1 positivo. Entonces, en la letra A, ustedes tienen que decir si la parábola es así o es así. Nada más. Ese es el dibujo que tienen que hacer. Si es así o de esa forma. ¿Ya? Esto se los va a indicar el coeficiente A, ¿ya? Que es la pregunta B. Indique su orientación. ¿Ya? Si es convexa, o sea, si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, ¿ya? Y como les digo, se los va a dar el coeficiente A. A es igual a 1. Si era mayor que 0, se abre de esta forma, con las ramas hacia arriba. Si es menor que 0, con las ramas hacia abajo. Después dice, indique el vértice en la alternativa, en la pregunta C. El vértice lo pueden sacar de dos formas. O lo calculan, como cuando hicimos la pregunta 8, o observan la tabla, ¿ya? Y observan la tabla y donde les dé, en este caso, a modo de pista, es un mínimo, va a estar el vértice. ¿Ok? Y en eso consiste la prueba. Ya, es un poco larga, sí, pero si se ayudan del texto, me van preguntando a mí y ven este video, creo que pueden resolver un poco mejor la prueba. Les deseo éxito, les recuerdo que es para el día 31 y me lo pueden enviar a mi WhatsApp, teléfono o a los correos, ¿ya? Si quieren pueden enviarlo a los dos, como para asegurar de que llega, en caso que lo hagan por correo electrónico, si no, me lo envían por WhatsApp. Éxito entonces, que les vaya bien.